Bienvenidas, bienvenides y algún bienvenido otro día más a The Pentagram. Pentagrameamos. Bueno, en el capítulo de hoy os traemos un capítulo interesante que se nos quedó colgado del capítulo anterior. Porque no tenemos filtro. No, cacacamos muchísimo. Como siempre. Sí. Que son tipos de brujas, porque hay más de uno, y herramientas mágicas. Hombre, que también hay más de una. Muchas, demasiadas. Más de una. Y más de las que vamos a nombrar aquí, pero bueno. Que aclarando que normalmente las herramientas son lineadas a cierto tipo de bruja. Lo que pasa es que las brujas utilizamos todas las herramientas, independientemente del tipo, pero sí que es verdad que hay algunas herramientas que utilizan más unas brujas que otras. Exactamente. Y voy a, si me permitía, apartar un poco el incienso, porque no sé dónde ponerlo, pero me está dando todo el humo. El incienso está diciendo toma, toma. El incienso está diciendo, no, you're not famous. Y no está. Bueno, empezamos por vuestra herramienta. Tarot, las cartas. Hombre, herramienta más no. No es mi herramienta, aunque tenga una carta de tarot aquí, imprimida en la piel tatuada, pero no es mi Imprimida en la herramienta. Sí, es que no soy poetisa. Como yo muy poética. Pero bueno, contadnos las cartitas. Pues, empiezas tú, empiezo yo. Empieza tú y ya después yo. A ver, ¿qué decirte que no sepas ya, olvidona? Pues las cartas del tarot, obviamente, son una baraja de cartas que tienen varias formas y varios nombres y todo Hay eso, muchísimos tipos. Sí, hay muchos tipos, no siempre van con el mismo nombre, pero sí es verdad que el más común es el tarot de Marsella, que es francés. ¿Odiamos a los franceses? Sí. Sí. ¿Han tenido buena idea? Sí, y no. Pero la forma básica del tarot de Marsella son 75 cartas, Sí, 72, creo que algo así. Bueno, un puñado de cartas y se dividen normalmente en arcanos mayores y menores. Los arcanos mayores son las cartas como el loco, el mago, la muerte y demás. Y los arcanos menores pues son los 4 bastos originales, que es de donde nace la baraja española y las barajas de póker también y cosas así. De hecho, nacen del tarot, que son los oros, los bastos, las espadas y las copas o los corazones, ya dependiendo de la forma que tome. Pues los oros son diamantes, no sé qué. Pero siempre siguen como esa línea. Son 4 bloques, por así decirlo, de arcanos menores. Y los arcanos mayores son cada uno como una carta especial que tiene su significado propio. Demás, y pues ya depende del uso que le dé cada persona. Por ejemplo, de la historia de cómo surgen las barajas en general, sí que puedo hablar un poquito más yo, porque estuve investigándolo. Por ejemplo, hay un dato muy interesante que no tiene tanto que ver con el tarot, pero sí que es verdad que el tarot como que fue un poco primero, por lo que yo tengo entendido. Y después se separó en juegos de cartas, es decir, la baraja de póker, la baraja española, lo que tú estabas diciendo. Y bueno, por ejemplo, hay un detalle que es que en cierta época tuvieron que quitar una carta, tenían que elegir cada país qué carta quitar, porque para algo de algún juego o lo que sea, no estoy muy segura del detalle, pero tenían que quitar una carta a cada país y tenían que decidir. Y obviamente en España quitaron la reina. Vaya, qué sorpresa, misoginia. Misoginia, pronombre. Nombre de drama. Sí. Total. Y bueno, ya por lo demás, por hablar así un poquito del tarot, yo no trabajo tanto con el tarot de Marsella, sino con el tarot español, y que es otra versión de tarot. Pero es que el tarot español es el tarot de Marsella, solo que traducido también te digo. Porque yo tengo el tarot de Marsella y son más o menos iguales. Pero yo he visto a gente tirar cartas con la baraja española. Sí, también. Sí, también se puede. Y yo, de hecho, yo empecé con la baraja de póker. Con Ah, cartas qué de póker fuerte. también. Sí, Yo sí, también he hecho. yo empecé a aprender cartomancia con eso. Y a Yo partir de ahí. también he echado, de hecho, la baraja de póker es muy buena porque al no tener dibujos es como que te ayuda a concentrarte más en el mensaje. Porque Ajá, los dibujos son muy útiles para darte el mensaje porque muchas veces son muy simbólicos, pero también distrae un poco. Sobre todo si eres yo y tienes TDA fuerte, pues distrae, ¿no? También el tema de los reversos de las cartas, hay gente que lee los reversos de las cartas y hay gente que no. Yo, por ejemplo, suelo leer los reversos de las cartas porque me ayuda más a ver la carta del revés, me ayuda como más a entender el significado más obvio. Pero hay gente que no, hay gente que simplemente toma las cartas porque las cartas tienen tanto un significado bueno, positivo, bonito, como el significado pues de malo, de mal presagio, entre comillas,
que depende de la tirada y depende de todo, pero las cartas en sí ya tienen ese significado, entonces hay gente que dice, ¿para qué mirar el reverso si la carta en sí ya tiene ese significado? Ya pues, eso ya depende de cada bruja y de cada persona como Claro. quieran leerla. Yo, por ejemplo, no considero que tanto que sea un mal significado del reverso, sino yo lo considero como añadirle significado y ya. Entonces, porque una carta que no esté del reverso o una carta que esté de normal, también puede ser un significado muy malo. Sí, a ver, depende ya de la tirada y la Si te carta. sale- No, les digo sobre todo como para decir, porque siempre tenemos como la idea de significado bueno, significado malo, la luz y la sombra. Pero sería como más o menos la luz y la sombra. Tipo, por ejemplo, la torre es una... La torre siempre da que es una carta que tiene un significado normalmente negativo, porque es una destrucción de las cosas. Y lo que pasa es que en una tirada, que te salga la torre puede ser algo bueno, puede ser algo malo. Si es una tirada de un cambio muy grande, y la torre te salga a lo mejor algo bueno, porque se está destruyendo lo antiguo para dejar pasar lo nuevo. Entonces ya depende de cada tirada, de las cartas que hay alrededor, todo eso. Realmente es como la sombra y la luz. Ya depende de la situación. Una situación puede ser muy mala un significado y otra muy bueno. Pero es... Claro. Claro, es que al final las cartas en sí mismas yo creo que ninguna es mala o buena. Depende todo de la lectura general, porque al final cuando tú estás leyendo las cartas, no estás leyendo carta por carta, estás conectándolas todas entre sí. Sí. Entonces depende de el resto de cartas que te salgan, algo puede significar algo muy bueno o algo muy malo. Efectivamente. Claro. Y la carta de la muerte, les digo yo porque soy Escorpio y es la carta que no pertenece a mi cultura. La carta de la muerte no significa la muerte. Por favor, Literal, o sea- borramos el significado de la muerte como carta de la muerte. Sí, que es una cosa muy tonta, muy estúpida, pero es que la muerte se refiere a muerte de una parte para dar paso a nacer a otra, o sea, el renacimiento. Entonces la muerte normalmente representa un cambio muy grande, nunca representa la muerte. Es cerrar una puerta, ¿no? Cerrar una puerta. Es un cambio muy grande. O sea, realmente la muerte de una parte de ti para el nacimiento de otra, literalmente. La Scorpio sabe mucho de esto porque estamos constantemente reinventando, ¿no? Total. Pero no podemos ver cómo se muere una persona con las cartas. Yo no sé quién se inventó esa idea. Probablemente el cristianismo, Probablemente. para hacernos ver mal a las brujas. No Probablemente. sabemos con quién te vas a casar, no sabemos cómo te vas a morir, ni sabemos cómo se va a morir tu padre, no sabemos esas cosas. Las cartas no sirven para eso. Pueden servir, hay gente que lo hace, pero la mayoría no. Por Dios, el humo del incienso me está covered in snow. Una bruja a la que le mete el incienso, si era. No me parece el incienso, pero todo el humo en la cara y es como... Ya, bueno, pero exactamente que en general se pueden utilizar, yo creo que todas las herramientas para predecir, pero no es el uso habitual. No. Además de que una pequeña puntuación, una herramienta puede ser un cuarzo que lleves todos los días que te hayan regalado con buena energía y lo lleves como protección o como Sí, buena es lo que suerte. decíamos en los capítulos anteriores. Cualquier Total. cosa a la que tú le infieras esa buena energía. Claro, Totalmente. y por terminar así un poco el tema del tarot, pues yo diría, así como resumen, que las cartas realmente, eso es lo que tú has dicho realmente, tienen un significado, punto. Y también decir que a lo mejor una persona interpreta otra cosa en una tirada o más adelante se da cuenta de que se refería a otra cosa y no por ello su punto de vista estaba mal a la hora de leerla, sino que realmente lo que hacemos al leer las cartas es eso, leerla. En su conjunto. O sea, Claro. que si tú lees una carta, creo que es lo que quieres decir, que si tú lees una carta en conjunto con otras que te han salido antes y crees que significa una cosa, ok. Pero luego a lo mejor te sale otra que cambia totalmente el significado de la anterior y dices, ah, pues no quería decir esto, quiere decir otra cosa. Porque tú lo que haces es leer las cartas e ir conectando puntos. O sea, al final no lees individualmente carta por carta, que lo puedes hacer cuando estás empezando o cosas así, También. porque cuando estás aprendiendo es más normal. Pero al final una buena lectura es leer en su conjunto, y tener que conectar todo e hilar todo entre sí para contar un relato. Exactamente. No es exactamente lo que quería decir, pero es un buen punto. Vale. A lo que me refiero es que a lo mejor una persona en esas mismas tres cartas colocadas de la misma manera interpreta otra cosa y puede ser un punto de vista completamente Válido, total, sí. exactamente. Y no por ello es que la cosa es que no es luz o sombra, no es correcto o incorrecto, es un punto de vista diferente, ya está. Y por eso depende mucho también de la experiencia propia que ha tenido en su vida Exactamente. el cartomante, por ejemplo. Al final tenemos siempre
ideas preconcebidas y tenemos prejuicios y las brujas somos personas también. Claro. No somos seres superiores. Nos comunicamos con seres superiores, pero esos seres superiores no nos intentan a nosotros cambiar nada. Los seres superiores están ahí para decirnos los mensajes, pero es que nosotros el mensaje lo podemos interpretar de una forma o de otra. Y eso sé yo muy bien, que yo estudio traducción y hablamos del lenguaje, y el lenguaje tiene muchas cosas, pues lo mismo, con el tarot es lo mismo, pensar en el tarot como un lenguaje, como una especie de... A mí me gusta mucho hacer esta comparación, en parte porque me hace gracia la broma y en parte porque es que, parte de verdad, y que leer las cartas en realidad es como traducir un texto, porque tú estás viendo dibujo y te están llegando mensajes mentales y tú estás traduciendo a un lenguaje que la persona pueda entender. Entonces, es como dar un mensaje, interpretar un mensaje, más que traducir, yo diría que interpretar, porque la parte de interpretación tiene más parte de personal, ¿no? Y también quiero decir, y ya también para ir un poco con el siguiente... Con la siguiente herramienta, que el tarot también es una herramienta seria y que no hay que ir al tarot para nada con falta de respeto, con la broma. En medio de una fiesta, por ejemplo, que tú dijiste en el primer capítulo, en medio de una fiesta, decirle a una tarotista, ¡ay, le ve las cartas, no sé qué, cariño! Llevo 4 cervezas encima, son las 2 de la mañana y estoy reventada, y como para yo echarte las cartas ahora, no. Porque los espíritus guías también... tienen su respeto y a lo mejor tú estás echando las cartas a una persona a las 3 de la mañana con 4 cervezas encima y el espíritu guía te manda a tomar por culo un poco. Las cartas se ríen de ti, total. Sí, y muchas veces pasa que a lo mejor el mensaje no viene o lo que sea. Bueno, yo he echado las cartas borrachas y me ha venido un mensaje. Pero pasa que no viene el mensaje o que lo dices mal o lo que sea y es por eso mismo, porque es que te lo estás tomando broma. Total. Y otra cosa con la que no hay que tomarse para nada broma y que hay que tomarse todavía menos broma, diría yo. Es el péndulo y la ouija, porque yo creo que podemos estar los dos juntos. Porque son muchas herramientas, vamos a tratarlas también un poco en plan. El péndulo es de decir que hay mucha gente que se lo toma muy a coña, pero muy a coña. Yo he visto gente jugar al péndulo en recreos de primaria. ¿Jugar? Sí, jugar al péndulo. Joder. No es de broma, te lo digo yo. No, el péndulo es que puede parecer, por el hecho de que es como una herramienta como muy sencilla, ¿no? Porque al final es una cuerda y algo punzante que cuelga al fondo. Sí. Puede parecer como algo muy sencillo de leer y muy inofensivo, pero realmente es una herramienta mágica como cualquier otra. Sí. Y el péndulo, si sabes cómo usarlo, puede ser súper poderoso. Sí. Y puede canalizar energía muy chunga, sí, dependiendo de dónde estés y con qué estés comunicándote. Pero eso, el péndulo también te digo, puede ser cualquier cosa, no hace falta, como decíamos en anteriores capítulos, no hace falta ir a comprarse el mejor péndulo del mundo, súper caro. Literalmente un hilo y una aguja puede funcionar como un péndulo si sabes cómo usarlo y sabes intencionarlo. Exactamente. Y con la ouija pasa lo mismo. La ouija también es una herramienta muy poderosa que se ha utilizado mucho a broma como juego en el siglo... Cuando se originan sobre todo las ouijas, creo que en el siglo XIX, es que esto me lo he aprendido yo porque soy espiritista, entonces pues una tiene que saber estas cosas. En el siglo XIX se originan las ouijas como juego, como método de entretenimiento en fiestas. Los ricos jugaban a las ouijas en fiestas porque era, comunicarse con espíritus, no sé qué, el tema de las mediums, todas las mediums nacieron siempre... Bueno, nacieron, las mediums para nada nacieron para los ricos y el espiritismo no nació en ser de gente con dinero, para nada. O sea, yo creo que las personas pobres llevamos en el espiritismo metidas toda la vida, toda la historia, y de repente llegaron los ricos y como siempre pues le quitan mucho significado porque es lo que hacen. Total. Pero la ouija... Abajo la burguesía. Abajo la burguesía y the rich. Pero el ouija, tanto como el péndulo le pasa muy bueno como a las cartas al péndulo. Porque las cartas también son peligrosas, pero tienen menos peligro porque normalmente con las cartas siempre conectas con la misma energía, entendiendo que tú siempre conectas con el mismo guía. Yo, por ejemplo, si estoy echando las cartas, normalmente conecto con un arcángel. Pero con el péndulo lo que pasa es que son portales. Son portales. Y la ouija es lo mismo. Que el péndulo está muy bien, por ejemplo, cuando quieres conectar con tu niño interior o con tu higher self, con algo más personal, pero tienes que hacerlo con mucho cuidado, porque en un péndulo hay mucha más facilidad que entre cualquier otro espíritu y te arregla la fiesta. Y con la ouija ya no te digo, porque además la ouija siempre se tiene que hacer en grupo, porque si lo haces solo, mal, o sea, no se hace la ouija jamás sola. A no ser que sea ya como muy experto en ouija. No. Yo creo que sí, No. o sea, yo he no. conocido a gente que hace ouija y sí es verdad que es una máxima, ¿no? Esto de siempre que no hagas la ouija solo. Totalmente Exacto. cierto. Pero para iniciados y gente que esté empezando. Yo creo que cuando ya tienes
Es que es lo mismo que pasa con las cartas. También dicen esto de que no echas las cartas solo y no te las echas a ti mismo, pero yo creo que con un cierto nivel y sabiendo lo que estás haciendo, informado y tal, no hay peligro ninguno. Sí, pero en la Ouija lo que pasa es que como conectas con otra energía, porque con los Ouija al final y al cabo lo que buscas es conectar con otra energía, no es como con el péndulo de las cartas que tú buscas dar un mensaje, sino conectar con una energía, una entidad, para que se comunique contigo y te dé mensajes específicos y demás. Es como una conexión más directa, por así decirlo. Pues con la Ouija, incluso la gente más experimentada siempre dice que es mejor no hacerlo nunca solo, por lo que pueda pasar. Porque cuanta más energía hay en una Ouija, más difícil es que una energía negativa entre. Cuando solo hay una persona haciendo una Ouija, es mucho más fácil que venga una energía y te diga, no soy tu prima Paqui, y tu prima Paqui es un demonio. No tiene, no tiene gracia, ¿sabes? Pues entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo, y no hacer las cosas nunca. O sea, yo creo que en general, cuando estás practicando con brujería, cuando estás practicando la brujería al principio, nunca hagas las cosas solo, por lo que pueda pasar. Pero sobre todo si son cosas con espíritu, mejor que no. Mejor siempre con personas. Aunque tú seas la persona más experimentada de la historia, mejor con más gente. Sí, porque al final la carta y el péndulo no llegan a ser portales. Al final es como lo que tú has dicho, un lenguaje que tiene que ser codificado, un mensaje que te tiene que llegar. Pero con la Ouija es que estás abriendo ya Está abriendo la puerta. portales y eso puede ser muy peligroso. Con la Ouija, literalmente abre la puerta para que el ente mismo se comunique. Además que la Ouija es súper curiosa en realidad, porque literalmente puedes hacer la Ouija con casi cualquier cosa. No vamos a decir cómo hacer la Ouija. No, porque ocultismo es ocultismo, eso si queréis investigarlo, lo investigáis, pero... Sí. Pero la Ouija se puede hacer incluso con letras recortadas, se puede hacer con un teclado, se puede hacer con muchas cosas. Y No da idea. me parece súper curioso, porque pocos instrumentos tienen como esa... Versatilidad. Sí, Cierto. es súper curioso. Sí, yo, bueno, decir un tip que me parece muy importante es que, ok, las cartas no abren un portal en sí, a no ser que tú quieras abrir ese portal, pero en general, con todas las herramientas, cerrad la sesión, porque Sí. yo, a mí me han dicho cosas muy chungas, es que no las voy a contar porque obviamente son experiencias personales, pero a mí me han dicho cosas muy chungas y muy serias relacionadas con muertes de la Ouija, por haberlo cerrado bien. Sí, de la Ouija y de cualquier tipo de ritual. El Charlie, el Verónica. Es muy Me han peligroso. contado cosas. Yo he asistido a ver una Ouija, no participé, pero he asistido y salieron mal parados. Salimos mal parados. Sí, todos. yo- Y no participé, o sea que fijaros lo fuerte que es. La Ouija que se va a hacerla muy bien. No Sí. puedes hacerla con tus amigos una noche en tu casa. Nunca hagas una Ouija en tu casa. No, hagáis- por Dios, no. Por Dios, no hagáis Ouija en vuestra casa. Y no hagáis Ouija, en general no hagáis Ouija, pero no hagáis Ouija en vuestra casa, mucho menos, en plan, buscaros algún sitio y si no buscáis un sitio, pues mejor, pues no lo hagáis. A ver, también os digo, por hacer un poco de abogada del diablo, que Claramente. la Ouija no tiene por qué ser un instrumento peligroso. Pero ¿qué pasa? Que es uno de los instrumentos más difíciles de usar. Exacto. O sea, requiere una bruja muy poderosa y que sabe muy bien lo que está haciendo para que no sea algo peligroso y que sea un instrumento más de ayuda y de introspección. Pero es eso, que es uno de los instrumentos más difíciles, yo creo que junto con la bola de cristal. Sí. Hay muy poca gente que sepa hacer Ouija bien, igual que hay muy poca gente que sepa utilizar una bola de cristal bien, precisamente porque entre los instrumentos de adivinación yo creo que están como en el nivel más alto de dificultad. Sí. Yo diría que se pudiese, o sea, se puede utilizar, pero yo diría que primero empezases con algo mucho más suave. Por mucho que, o sea, una cosa es lo que estuvimos hablando de la llamada, pero si la llamada es la Ouija y no tienes experiencia, no lo hagas. O sea, infórmate primero, siempre lo primero. Sí, sobre todo busca gente que ya y- tenga experiencia Sí. y que sepa cómo hacerlo. Sí, eso Y no también, sé. a lo mejor, a ver, perdón. Nada. Y lo segundo es que vayas poco a poco, incluso con el tarot. O sea, porque yo lo primero que aprendí fue a echar tiradas de uno, y de hecho es lo que siempre se recomienda, tiradas de uno, informarte, leer sobre lo que significan las cartas, aprender bien. Porque al fin y al cabo es que realmente tú a unos símbolos, ya sea una carta, cómo se mueve un péndulo, unos signos, tú le asocias una cosa y a partir de ahí interpretas, porque obviamente no te va a venir un espíritu y te va a decir hola. Tienes que interpretar el mensaje en cualquiera de los casos. Entonces, tómatelo con mucha calma, no tengas prisa
Y si estás medio mes escribiendo solo información de eso, mejor. Sí. Sí. También, si eso podríamos hacer un episodio dedicado expresamente solo a la Ouija o a la bola de cristal. Sí, eso, porque da para porque yo largo. también soy muy abogada de que las cosas mejor. Mira, por ejemplo, con el tema de las drogas, pues no sirve de nada que yo diga que los chavales no se droguen, porque al final lo van a hacer. Si yo les prohíbo a los chavales que se droguen, lo van a hacer. ¿Qué puedo hacer? Enseñarles a drogarse por lo menos con cuidado, para que minimizar el riesgo. Pues lo mismo con la Ouija, yo creo que también eso sí ayuda mucho. En parte porque te pone en perspectiva de la cantidad de cuidado que tienes que tener y dices, ¡buah, mucho trabajo! Pero también porque como que en el caso de que tú quieras hacer una Ouija, mejor que la hagas de forma buena, segura, a no que vayas así en plan de, para no me enseñas a hacerla, pues la voy a hacer así, como salga ya está. No, siempre hay que ir muy informado. Sí. Sí. Y también una cosilla, antes de pasar al siguiente instrumento que me parece como súper curiosa del péndulo, que lo has dicho tú, es que cada péndulo tiene su propio lenguaje. Sí. Porque yo he visto a gente intentando aprender a usar un péndulo y lo típico que empiezan a buscar información por internet o algo así y dicen, vale, el sí se mueve hacia arriba y hacia abajo, el no se mueve izquierda a derecha. No, cada péndulo se mueve de una forma distinta. Y para aprender cómo es el sí y el no de cada péndulo tenéis que hacer preguntas de las que ya sepáis la respuesta. Sí. Y así aprenderéis cuál es el movimiento y el lenguaje de vuestro péndulo. Por ejemplo, si yo me llamo Car, ¿no? Y yo le pregunto a mi péndulo, ¿me llamo Car? Y si va dando círculos hacia la derecha, eso es el sí de mi péndulo. Así que preguntadle a vuestra herramienta cuál es su lenguaje, porque cada una, específicamente con el péndulo, tiene un movimiento totalmente diferente. Sí. También depende del espíritu que conectes. Claro. Y en realidad con todo, yo diría que con todo, especialmente con el péndulo, pero por Especialmente ejemplo, con el péndulo. pero con el tarot yo diría que también cada tarot te habla de una manera. Entonces yo por ejemplo encontré una tirada que me pareció muy interesante, que bueno, la encontré en Pinterest, pero sirve, a mí me funcionó, así que todo es probar, ¿sabes? Sí. Informarte bien, pero también probarlo. Y es una tirada para hablar con tu propio tarot, de qué intenciones tiene contigo, ¿sabes? En qué manera se comunica, cómo necesita las preguntas, cosas así. Puedes inventarte tú la tirada perfectamente, o puedes buscarla en Pinterest, o puedes pedirse a alguien qué tienes que hacer, pero... Y así con todo, adaptarlo a tu herramienta. Sí, porque es que eso es algo que creo que no hemos dejado aclarado, que a lo mejor hay mucha gente que no lo sabe, y es que las herramientas mágicas no es algo que tú poseas y que pertenezca a ti. O sea, la herramienta mágica es una entidad totalmente independiente, pero que trabaja contigo. Sí. Exacto. Entonces no... Hay muchas veces que las cartas no quieren ser tiradas y se revelan. Sí. O sea, de hecho, todos los instrumentos mágicos tienen su propia entidad y tienen su propia manera de comportarse y a veces no quieren trabajar por lo que sea. De hecho, montando el setup de la mesa, Sí. ha habido velas que no se han querido encender. Lo pruebas una vez y no quiere encenderse. No insistas. Es porque estaban gastadas, yo- también os digo. Bueno, En plan, pero se podrían haber entendido el porque 3D la otra vez las usamos gastadas y se encendieron. Sí, el 3D hay que también hacerle caso a este. Sí, pero yo, por ejemplo, encendiendo velas, como te has dicho, por ejemplo, yo había veces que no se encendían y le pedí, por favor, ¿puedes encenderte? Y ahí es cuando se encendió, cuando se le pedí, por favor. Sí, pero es que hay veces que los espíritus Sí. no tienen ganas de trabajar contigo por lo que sea. También. Porque están de ERTE o algo así. También, bueno, ya para pasar al siguiente punto, Sí, antes de sí. nada, decir que también podríamos hablar de la espíritu guía, porque eso da por mucho, ¿eh? Sí. Pero es que yo me he comunicado con guías que se han comunicado de una forma completamente distinta a como normalmente mi guía se comunica y se nota y da un... O sea, no da susto, pero da como guau, qué chulo, qué curioso. Sí, sí. Tipo que los guías se comunican todos, no ya solo con el tarot, sino que cada guía se comunica de forma distinta. Es flipante. O sea, aunque sea con el mismo tarot que usa Sí, siempre. y se nota mucho. Y se nota muchísimo. Y Yo para... puedo hablar un montón de eso, la Yo verdad, también, también. pero eso deberíamos hacer episodios. Para un capítulo, sí. Sí. Un capítulo. Y ahora, pues, Vale. el siguiente instrumento que tenemos son las conchas. No esas conchas que no puedo venir. Argentino, no empecéis a poner comentarios. No empecemos. No. Las conchas. Y los pozos del té, que los tenemos ahí todavía Y también. los pasos de... Sí. Ay, que me lo he soltado. Los pasos No de pasa también. nada. Los pozos del té son súper interesantes porque yo quiero empezar a hacer taseografía, que me parece chulísima. Total. Y me dijeron, la primera vez que se lo comenté a alguien,
me dijo, como en Harry Potter, que salen leyendo las hojas del té. Y yo que no me he visto ni la mitad de películas de Harry Potter. Así es mejor, la Ah, verdad. Sí. Yo te digo en Coraline. En Coraline, En Coraline sí, las dos tías, ¿no? De las Las tías. vecinas que son, no sé si son... Sí son. Son hermanas o Son hermanas. Son Sí hermanas. somos, tía. Y que somos nosotras, que leen las hojas del té, son chulísimas. Pues mira, las hojas del té, la tasografía, al contrario que otras muchas herramientas mágicas, sí que yo la veo más orientada a leer el futuro. Sí, Sí, totalmente. bastante. De hecho, también, esto es una cosa que me di cuenta porque yo también empecé a investigar sobre leer los pasos del té y tal. También se pueden leer los pasos del café, Sí. se puede leer la espuma de la cerveza, lo cual me quedé loquísima. O sea, que se puede leer realmente como... realmente se puede leer cualquier cosa de una persona. Y que sea de de esa hecho- persona, con la intención correcta. Sí. De hecho, yo conocí a una bruja, ya mayor, que leía las cenizas de los puros. Oh, mira. Es que Guau. realmente Increíble, qué la guay. versatilidad de la herramienta mágica, o sea, subestimamos mucho lo que es una herramienta mágica, porque es que si te lo planteas, cómo se caen las hojas de una flor cada día, puede ser ya una herramienta mágica. Cierto. Me está dando todo el humo otra vez. Pero es que me encanta la versatilidad porque las cartas, yo he llegado a leer las cartas del uno. O sea, si lo haces con la intención Con la correcta. intención, realmente la magia está en tu interior. Es la intención que te lo ponga las cosas. Con Claro. intención se puede leer cualquier cosa. Totalmente. Yo tenía un profesor que era súper... Bueno, el profesor este era un caso. Pero él leía las manos, él hacía Quiromancia. quiromancia, palm reading. Y también decía que se podía leer las palmas de los pies. El Ah, sí. blanco de los ojos, creo que también. Eso sí. El iris de los ojos, Sí, blanco. sí. Que se puede leer cualquier cosa. Él decía, se puede leer cualquier cosa. Conozco a gente que lee los ojos. Oh, qué guay. Qué guay, Súper qué romántico. Imagínate que alguien venga y te diga, léeme los ojos, por favor. Tío, mires los ojos así, súper romántico. Yo y la que no podemos mantener contacto visual directo, no. Me and my autistic bitches. No, porque me enamoro. ¿Qué quieres que te bese? Me and my autistic bitches. ¿Me leen los ojos? Yo no. No, Literal. Pero, los Pero- pasos del té es muy interesante porque demuestra efectivamente que se puede leer cualquier cosa. Es flipante. Sí. Y de hecho, hay una cosa ahora que lo he visto mucho en las brujitas de YouTube, que es la Cup of Destiny, la taza del destino, que es como, no me acuerdo ahora de qué autor es, pero lanzó como un librito de taxografía y una tacita que tenía como diferentes dibujos, los signos del zodiaco, tal, y como que te enseñaba en el librito cómo leer esa taza en específico. Oh, Hostia, qué qué guay. guay. Y está muy chulo, se llama Cup of Destiny por si la queréis Sí. buscar. Pero ya te digo que no hace falta que compréis nada, que eso lo podéis hacer en literalmente cualquier taza Claro. blanca que se vea bien los dibujitos de que haga las hojas del té y ya Sí. está. Si compráis, comprad a pequeños artistas. Yo tengo Eso, un eso. tarot de gatos que lo ha hecho un artista increíble y se ha inventado, entre comillas, ha pensado ella todos los significados con respecto al dibujo, le ha puesto la intención y además lo ha hecho ella en acuarela y después ha hecho las cartas. O sea, Qué chulo, qué pasada, comprarle que sí. a pequeños artistas. Eso. Eso. Y si nosotras nos hacemos lo suficientemente famosas, hacemos tarot también. Eso, venga. Es mi sueño, ¿vale? Bueno, Sí. Oye, pero es que esto es súper interesante. Y los huesos, la lectura del hueso. mira, eso ahora hablamos Sí. porque eso lo busqué yo y me quedé muerta. Pero Claro. vamos a hablar de las conchas. Cierto. Porque las conchas no hemos hablado. ¿Alguna ha hecho adivinación con conchas? Porque yo no. Yo no. O sea, yo utilizo las conchas como herramienta mágica, pero más como una cosa que pongo en el altar. Yo Sí. también. Porque es algo que asocio a la energía femenina, del yin y todo este rollo. Mm, Porque literalmente cualquier cosa que encontré en la naturaleza tiene unas correlaciones, sí. energía masculina, energía femenina, tal, se relaciona con un elemento en específico y es algo que puedes poner en el altar. Yo lo utilizo realmente también así, o sea, yo lo pongo como de decoración, lo utilizo también como me gusta mucho relacionarme con el mar y tal, pues lo pongo como arenita y conchas, pero lo utilizo más de decoración y simbolismo, la verdad. Pero sí sé que hay gente que lee las conchas y las caracolas marinas y todo esto. Es que las conchas, creo que las conchas. Incluso se el pueden, polvo de las conchas. Se pueden leer las conchas, creo que de varias formas. Una de ellas viendo los dibujos que forman las conchas, porque las conchas naturalmente tienen ciertos dibujos y ciertos patrones, pero también creo que se puede hacer como en la siguiente herramienta, que son los huesos de animales y humanos, que es tallando runas.
Sí. Porque no sé si habéis visto, Neil Gaiman, estamos aquí nombrando todas las obras de Neil Gaiman, pero es que Neil Gaiman ha hecho sus deberes cuando se trata de representar a las brujas. Sí. Porque tanto Hace los muy- horizontes se leen como los huesos. En Stardust sale al menos en la película, en el libro no lo sé, sale la bruja leyendo runas en huesos, o sea, los brujos en general las lanzan y caen las runas y demás y las leen ahí en los huesos. Entonces, creo que también se puede hacer eso con las conchas, pero creo que lo más común con las conchas es en los dibujillos, porque así no tienes que tallar nada. De hecho, con los órganos y los huesos, que yo sepa, en Roma, en los oráculos utilizaban eso. Sí. La entraña. Esto es Exactamente. lo que comúnmente se conoce como necromancia, es normalmente revivir a los muertos, porque revivir a los muertos no es necromancia. Necromancia es leer el futuro usando literalmente los órganos, los muertos, de los muertos. Sí. Y los huesos tienen otro nombre. No me acuerdo de cuál era. No sé si es oseomancia directamente, pero efectivamente la necromancia es con los órganos de los muertos. Normalmente es para ver la vida del muerto, para ver cómo vivió, qué hizo, cómo murió también. A mí la necromancia me daba mal rollito. Porque... A mí también son cadáveres. Entonces dices, a ver, para conseguir el cadáver, punto 1. ¿Cómo consigues órganos? Pues o te vas a la zona ilegal, que es el mercado negro, pero para leer los órganos de un muerto, pues mejor te haces funerario y tienes contacto directo con el cadáver mientras lo estás tratando, puedes leer el órgano. Entonces, Claro, te entretienes. Exacto. O la cirugía, mientras está haciendo cirugía a una persona, pues le chismorrea los órganos. Espera que te quede en el páncreas. Espérate, esto es cirugía cerebral, pero que tengo que mirarte el páncreas para saber qué síndrome eres. Claro. Yo literal. Sí, y bueno, en general cualquier mancia, por lo que yo tengo entendido, es adivinación. Sí. O sea, por eso, necromancia es adivinación con necro, ¿sabes? Muerte, sí. Con la muerte. Todos los elementos que tengan que ver con la muerte. Sí, y bueno, lo siguiente, los elementos de la Wicca, que tú puedes hablar mejor de ellos. A ver, en la Wicca se utilizan muchos instrumentos mágicos que realmente no es que pertenezcan solamente a la Wicca. O sea, y más yo que soy wicana ecléctica, yo voy cogiendo de aquí y de allá. Pero sí es verdad que en el altar wicano, por lo general, existen como unas herramientas que no pueden faltar. Que para empezar es la varita. La varita, que no es solo de ficción en los dibujos y en las pelis, que de verdad se utiliza por la bruja. Claro, viene de algo. Exacto, existe de verdad dentro de la brujería. La varita puede ser literalmente un palo que te encuentres por el bosque, una ramita. La varita de magia borrar. Sí, también. Sí. Es verdad. Pero la varita, para lo que más se utiliza realmente es para dirigir la energía. Cuando tú abres un círculo, un pentagrama en el suelo, un pentáculo, lo normal es invocar a los 4 elementos para que entren dentro del círculo y lo protejan y conviertan ese espacio en una zona sagrada. Y tú ahí dentro, cuando pues, realizas tus festividades o lo que sea, ¿no? Celebras los solsticios, los equinoccios, tal. Pues la varita sirve primero para llamar a esos elementos. Normalmente te sitúas en el aspecto cardinal que se corresponde con cada elemento, porque cada elemento se correlaciona con este o este tal, y a través de la varita es como absorbe la energía. Digamos que es como un canal a través del cual llega a ti. Sirve para eso, para llamar a los elementos a la hora de abrir el círculo de la bruja y proteger el espacio. Ya está. No hacemos volar cosas, ni le explotamos la cabeza a la gente, ni convertimos a chicos en rana, aunque me encantaría. Ojalá. Porque muchos se lo merecen. Muchos son sapos Sí, ya. muchos son sapos ya. En todo nivel. Muchos hay que convertirlos en hombres de vuelta. Sí, de hecho, a muchos de ellos ya son sapos menos el nivel físico. Pero bueno. Y luego está, ya te digo, la varita 1, luego está el atame, que el atame, la primera vez que lo vio mi madre en mi altar, se echó la mano a la cabeza diciendo ¿qué está haciendo esta niña? Es como una pequeña espadita o una navajita que sirve de nuevo para abrir el círculo, pero esta vez dibujarlo. O sea, si tú estás, por ejemplo, en un bosque, en un descampado donde te vayas tú a hacer tus cosas, o incluso en tu cuarto lo puedes hacer. El atame, que te digo, es como un cuchillo ritual, sirve para dibujar en el suelo el círculo. Porque ese tipo de cosas se tiene que hacer con un instrumento mágico.
Y también está la escoba, que sí, las brujas usamos escoba efectivamente. Pero no para volar usamos bellador. Exacto, para volar usamos otra cosa. Oh, boy. Que la escoba es un poco para cerrar el círculo, porque estás como barriendo la energía que se ha quedado ahí y ya estás deshaciendo el círculo, es la manera de cerrarlo, porque todo en la magia hay que cerrarlo. Hay que abrirlo de una forma y cerrarlo de otra. Y la escoba sirve para eso. Y luego está la campanita, yo creo, que es como el último de las herramientas más específicas del altar de la Wicca. Que la campanita realmente puede usarse o no puede usarse. La campana se utiliza sobre todo en los aquelarres, porque en la Wicca puedes ser bruja solitaria o puedes formar parte de un coro o un aquelarre. Y la Wicca es un poco para marcar los tiempos del ritual, porque los rituales de aquelarre pues, se hacen de otra forma, se hacen de una forma muchísimo más ceremoniosa y tienen como ciertos tiempos, tal, y la campanita simplemente para ir marcando los cambios, los bailes, las ofrendas, tal, poco más. Es interesante, en verdad. Y sí, y bueno, algún día podríamos hacer un capítulo de eso, pero por ahora podemos pasar a otro tema en el que también se... Espíritus amigos. Fantasma de esta casa. No es nuestro cámara que se ha matado, son espíritus El amigos. espíritu de esta casa. Bueno, otro tema en el que se ve mucho, el libro de la sombra. El libro de la sombra. Que yo quiero hacer un apunte. Pues los grimorios son una cosa que ha existido toda la historia de la brujería y demás. Siempre. Las brujas medievales utilizaban los grimorios como método de escribir sobre las plantas que encontraban, las plantas que te dejaban muñecos y las plantas que se usaban de anestesia, ¿no es verdad? Sí, sí. Que curaban sí. los dolores, que ayudaban en el parto, porque muchas veces las brujas eran matronas en los partos, antes de que el cristianismo dijera que las mujeres pues no pueden tener Muchas ningún tipo de matrona que le ayude con los dolores del parto. Pero bueno, el caso es que en los grimorios muchas veces, es que esto quiero hacer un apunte y me pareció bueno esperarme al grimorio porque me parece súper icónico. En muchos grimorios aparece que las brujas volaban por la belladona, porque las brujas escribían todas las de estas que te ponían puestísimas. Las plantas que te dejaban puestas hasta arriba, las apuntaban por la belladona, lo que te da es como la sensación de que estás volando. Y a mí me fascina eso, porque los grimorios Sí. te pongan qué drogas te hacen flipar, es que me parece iconiquísimo para ellas. Porque las brujas eran las primeras científicas. Sí. Literal. Y la O sea, primera junkie. También. Y la primera junkie. Es que la Porque un poco de todo, ¿no? Lo mejor de todo el mundo. Pero sí, es que la gran mayoría de brujas de la antigüedad empezaron siendo las curanderas de los pueblos. Claro. Las matronas. Hasta- Y botánicas y Claro. todo este rollo. Y Las es que- matronas, sobre todo, es que es muy curioso porque las matronas siempre eran mujeres de la corte y del círculo cercano a la mujer, que fuera bueno, la persona que fuera a dar a luz. Y las matronas siempre eran personas que practicaban la brujería, porque eran las que conocían el tema de las plantas. Realmente es lo que conocemos ahora como en los herbolarios, literalmente. Pues eso era la bruja. Sí. La bruja era la que llevaba el herbolario. Y no hacían nada más que eso, ayudaban en el parto, hacían su payada de curandería y no hacían daño a nadie, literal, lo que hacían era al contrario. Es que de nuevo, hasta que el cristianismo llegó y dijeron, no, es que soy muy peligroso. Y a mí me han llegado a decir que, creo que ya lo he dicho alguna vez, que el tarot es lo peor y que tales fueron como lo peor incluso después de llegar al cristianismo, cuando era una respuesta al cristianismo y cosas así, y han metido tantos mensajes tan equivocados. Literal, es que... Pero bueno, a todo el mundo le asustan las mujeres poderosas y las mujeres curiosas period. y que saben utilizar sus poderes. Total. Pero el grimorio, a lo que íbamos. grimorio, El perdón. grimorio o libro de la sombra, digamos que es digamos que la brujería y las religiones neopaganas como la Wicca no son religiones del libro, no tienen un Corán, no tienen una Biblia, no tienen como un texto sagrado que seguir a pie juntillas. Cada bruja va haciendo su propia Biblia, por así decirlo. Cada bruja anota su experiencia y todo aquello que va conociendo de la magia y del esoterismo en su propio grimorio, su propio libro de la sombra, que se llama libro de la sombra, aparte de grimorio, porque claro, siempre estaba escondido. Porque si te pillaban siendo una mujer estudiando las plantas, estudiando las propiedades de los cristales, de los minerales y todo esto, pues lo mismo te subían a una hoguera. Entonces, pues siempre estaba escondido y por eso se llama libro de las sombras también. Entonces, cada libro de la sombra y cada grimorio es súper personal, no hay una manera correcta de hacer un libro de las sombras,
Hay gente que toma más la vía de voy a apuntar mis experiencias prácticas. Por ejemplo, hoy he hecho una tirada y me ha parecido súper curiosa y las quiero apuntar. Hoy he tenido un sueño que lo quiero apuntar. Eso, lo hacen más a modo de diario. Sí. Y gente como yo, por ejemplo, que es más bien apuntar ciertos capítulos de libros o este artículo que he encontrado en internet me parece súper interesante, lo voy a apuntar. Y lo que es las experiencias prácticas lo apunto en otra libreta, que son como de experiencias mágicas. Pero realmente no hay como una forma de hacer tu grimorio, cada uno lo hace como quiere y puede ser cualquier cosa. Puede ser una libretita de cuadrícula o puede ser ahí un libro tochaco increíble que te hayas hecho tú. Con piel humana. Claro. Sí, con hueso. Lo típico. Pero a mí me parece como un apunte importante para que se entienda, por ejemplo, que es como tu diario o tu propia introspección de tu niño interior. Es literalmente, igual que llevas tu salud mental de que es una experiencia completamente personal, es lo mismo, es tu diario solo que de esoterismo. Totalmente. Sí, total, sí, total. Mm. Así que yo creo que todo el mundo que esté interesado en la magia y que practique la magia debería tener un libro de sombras. Exacto. Porque a veces la cabeza no nos da para todo y necesitamos apuntarlo. De hecho, es que yo no tengo un libro de sombra, que me lo estoy pensando, o sea, estoy pensando, no, me lo quiero hacer. Porque a veces he hecho una tirada de tarot y dices, vale, ¿y ahora qué? En plan, he echado la carta de tarot, me ha dicho la información, pero ¿qué hago? Para apuntarla, cariño. Claro. Entonces, siempre viene bien tener un diario así, tipo libro de las sombras. Y también para informarte cuando estás buscando información sobre una cosa, además, viene muy bien escribirlo todo. Aunque sean cosas que a lo mejor dices, bueno, sé yo si esto tiene mucho sentido apuntarlo aquí, pero siempre viene bien tener toda la información recopilada y tal. Y también puede ser, por cierto, que el libro de las sombras puede ser cualquier cosa, como ha dicho Carmen, el libro de las sombras lo puedes hacer online. Puedes meterte en un Word y hacer un libro de las sombras en Word si no tienes espacio, o si no quieres escribir cosas en papel por lo que sea, porque o sea, ahora mismo usamos los ordenadores para todo, también puede ser online. ¿Qué pasa? Que queda muy chulo tener el libro de las sombras y haciendo esos dibujitos, Claro. pero yo te bueno, brujería, pero el libro de las sombras puede ser Todo es cualquier. por la estética. La estética Whimsy Gothic, ¿eh? Pero es que gran Se habla. parte de la magia en general yo creo que también es la performance, ¿no? Es que ayuda mucho a meterse dentro de Sí. la... Sí. Es que yo creo que ayuda. Sí, o sea, performance también es como muy parte de eso. Y la estética, la decoración, todo es muy... Todo te ayuda a meterte en ese estado mental que necesitas para hacer magia. Todo lleva muy eso. Es muy curioso. Sí. La bola de cristal. Uf, como persona que he querido... No el programa de Alaska. Nunca, Sino... nunca. sino... La bola de cristal. Yo quería comprarme una bola de cristal, son carísimas. Son Pero yo increíblemente caras. Pero escúchame, tú coges una bola de cristal y eso pesa como un quintal. Parece una bola de bolos, literal. Sí. Bola de bola para jugar contra espíritus. Los bolos son los espíritus. Sí. Pero sí es verdad que es muy curioso porque yo me informé para trabajar con una bola de cristal, que no sé si tú te has informado también o has trabajado con ella. Es que la bola de cristal es como he dicho antes, junto con la Wicca, y yo creo que con la Ouija, que yo creo que incluso tal vez un escalón más, es para mí al menos la herramienta de adivinación más complicada. Es muy Es complejo. muy difícil. Porque siempre te ponen a la tarotista leyendo la medium, leyendo una bola de cristal como el primer y dices, hostia, la bola de cristal. Y está el señor delante y la medium y dice, uy, bola de cristal. A no ser que estés viendo La Casa Encantada de Disney en la que la bola de cristal es la medium, que Claro. también puede ser. Pero no, de hecho, para leer una bola de cristal lo que tienes que hacer es estar en una habitación completamente a oscuras con la bola de cristal delante y una vela detrás. Porque hay los juegos de luces reflejándose Exacto. en la bola de cristal y sombra lo que te dice el futuro o el mensaje que quieras aprender. Exacto. Que yo creo que también se utiliza mucho para adivinación y me pareció muy curioso y quiero probarlo desde entonces. Lo que pasa es que la bola de cristal es una cosa que tienes que comprar y es increíblemente cara, o sea, horriblemente cara, pero la verdad es que es muy interesante porque luego también es muy difícil usarla y no hay mucha información tampoco sobre ella. Sí, o sea, creo que es como de la herramienta que más oculta está la información, precisamente porque la lee muy poca gente. O sea, hay muy pocas brujas que sepan leer la bola de cristal bien. Y es súper curioso porque en las películas y todo esto
en la cultura popular es como el instrumento que más se le asocia a la bruja, ¿no? Como la bola de cristal, la escoba y el gato. Sí. Cuando realmente hay poquísimas brujas que sepan leer la bola, precisamente por eso, porque aparte de que es carísima, es algo que te tienes que comprar, que no es como el resto de herramientas que realmente lo puedes hacer tú, es súper difícil y toma muchísima... Tienes que tener mucha base mágica con la herramienta para poder leer una bola bien. Es muy complicado. Sí, sí, totalmente. Sí, bueno, eso demuestra que la ficción es ficción, Obvio, Básicamente. siempre. pero siempre, o sea, me llama la atención antes de que pasemos al siguiente, que siempre todo lo que hay en la ficción prácticamente de fantasía en sí, viene de algo de esoterismo. Sí, Sí. total. Es muy curioso. Ya hablaremos de eso, de la magia en la ficción, en la cultura popular, en Sí. las pelis y todo eso. Y de la magia con relación a ciertos movimientos que no voy a nombrar también, porque es bien sabido que el esoterismo tuvo una gran parte en el movimiento nazi, y me parece muy curioso hablar de eso. Que las brujas no somos nazis, para nada, ¿vale? Pues, Pero es como, me parece muy No curioso. seáis como en Twitter, por favor. Pero me parece muy curioso. Yo sé detallitos de esoterismo, o sea, de esoterismo, de astrología concretamente, que están relacionados con eventos que pasaron en todas las cosas nazis. Fue que ese tema da para 3 capítulos. Total. Bueno, pero ya hablaremos de esto. Sí. El siguiente es el pentáculo. El pentáculo es que es muy poderoso y muy personal, me refiero. Porque si buscáis información sobre el pentagrama o el pentáculo, como lo queráis llamar, que en realidad la diferencia es si la estrella tiene un círculo alrededor o si es solo la estrella en sí. Esa diferencia entre el pentagrama y el pentáculo. Pero principalmente, al menos el uso que yo le doy, es para trazar un espacio sagrado. Cuando quieres hacer cualquier tipo de magia ritual para celebrar cualquier festividad, de solsticios, equinoccios, tal, o incluso si quieres hacer un ritual más contundente, que no es como algo más suave como magia de vela o algo así, siempre viene bien hacerlo en un espacio en el que se concentre la energía. El pentáculo sirve precisamente para eso, para concentrar la energía en un sitio. Entonces tú trazas el círculo y la estrella en el suelo y llama a los espíritus que tú quieras llamar. Normalmente se llama a los espíritus de los 4 elementos y el quinto, que es el espíritu, y se pone pues cualquier tipo de cosas tipo velas o cristales en cada una de las esquinas, y eso hace, si sabes cómo hacerlo y cómo invocar a los elementos y proteger el espacio, eso hace que en ese espacio se forme una bola de energía. Una vez que tú estás dentro, a tu alrededor hay como una pequeña esfera que de hecho yo puedo visualizarla, o sea, sí. Yo cuando la formo puedo visualizarla y no es difícil, si tenéis cierta base en la visualización y tal, podéis verlo perfectamente. Y ves que estás protegido y ese espacio es tuyo y ahí no puede entrar nada malo. Y es como súper guay. Y la verdad es que a mí no me costó tanto aprender a hacerlo, porque no sé si es porque de por sí no es difícil o porque tengo muy desarrollada la visualización. O sea, soy capaz de ver, de imaginar frente a mí sin cerrar los ojos. Que yo sé que eso no es... Hay gente que no puede hacerlo tan fácilmente, que le cuesta mucho más. Pero probadlo, porque yo creo que no es difícil. O sea, si lo puedo hacer yo creo que no De es hecho, difícil de hacer. Para ver espíritus, yo me he dado cuenta de que muchos de ellos no los ves directamente, sino que es un trabajo de visualización, sino que tú recibes, es como la información de hay un espíritu, como que en tu mente, a lo mejor si yo estoy mirando, si yo estoy en esta habitación, por ejemplo, y bajo esta escalera hay un espíritu, pues a lo mejor en mi cabeza veo, hay un espíritu bajo la escalera, y ahora es cuando yo miro a la escalera y visualizo ese espíritu. Me ha pasado en clase sobre todo, que estaban pues muchos estímulos, la luz encendida, está el profesor hablando y tal, y de repente yo he dicho, ay, acaba de entrar un espíritu a la sala, literalmente acabo de visualizar el espíritu entrando en la puerta, entonces como que me quedo mirando a un momento, o sea, a un lado de la sala, y ahí se ha formado el espíritu, se ha materializado. Entonces el trabajo de visualización de hecho sirve mucho para otras prácticas. No Sí, solo sí, ya es para eso. súper importante en la magia. Yo creo que la visualización y la intuición y la manifestación son los 3 pilares Sí. de la magia. Y también quería como hablar un poco de lo curioso que me parece que
los pentáculos y los pentagramas, sobre todo el pentagrama con el círculo alrededor, se asocian al diablo y al satanismo. En vez de... Es porque es una práctica muy común ver a... Sobre todo ver a brujas satánicas es muy común, Sabrina. Como lo de Sí. Sabrina. Pero es siempre, el ritual se hace con un círculo en el suelo, de lo que sea, ya sea de sangre, ya sea del suelo, a un pentagrama. O Siempre hay un sal, pentagrama. porque la Sí. sal es protectora y deja que no entre nada Pero es malo. que la sal es para proteger, entonces tú no quieres proteger cuando haces un ritual satánico, Ah, tú quieres bien. atacar, por eso tú coges a la gente, le rajas la entraña y con su sangre haces el de este, porque la sal es para atrapar al demonio. Entonces, se sabe, eso ya son cosas que, bueno, cultura popular, pero me parece muy curioso, como una... A ver, sí, es que has tocado un punto que no habíamos mencionado, y es que lo que significan cada uno de las puntas de la estrella. Son los 4 elementos, con las 4 correspondencias cardinales. ¿Qué pasa con la punta que señala hacia arriba? Que es el 5.º elemento, que es el espíritu. Entonces, cuando esa punta del espíritu, que está normalmente, cuando es magia blanca, por así decirlo, está por encima de los 4 elementos que en general en la materia, el mundo físico, significa lo espiritual por encima de lo material. Sin embargo, la del satanismo indica la punta hacia abajo. Eso significa que pones el ego por encima del espíritu. Lo material, lo físico, los impulsos por encima del yo espiritual, el yo moral, el yo más racional. Entonces, eso lo dejas por debajo y digamos que impera el ego. Esa es la diferencia entre la estrella satánica y el pentagrama, por así decirlo, de la magia blanca, que yo creo que en realidad no hay magia blanca ni negra, hay magia, y es el mago, el brujo, el que decide qué hacer con ella y el que la dirige para un fin u otro. Pero la magia es como la energía eléctrica, ¿vale? Es energía, ni se crea ni se destruye, simplemente está. Y tú con ella la diriges hacia donde tú quieras, pero la magia no es ni buena ni mala, es como quieras usarla. Exacto. Pero Sí. sobre todo lo decía porque, claro, el pentagrama que se usa en la serie, en la ficción, siempre es el pentagrama, sin más. No es el satánico. Cualquiera. Pues lo de siempre, no haces sus deberes, no buscas las cosas como tienes que buscarlas y pues pasa lo que pasa. Y hay un pentagrama celta o wicano en el suelo y dices tú, pues si esta señora está aquí invocando a los espíritus malignos del abismo, ¿qué hace en un pentagrama celta aquí ahora con los elementos, ¿sabes? Es como, me hace gracia como esa... O sea, como que todo lo... Realmente cualquier cosa que tú asocias a la magia es satánico, todo es satánico. Todo es satánico, las cartas son satánicas, los pentagramas son satánicos, las brujas son todas satanistas y nos fallamos al diablo y matamos cabras y vamos desnudos por la calle. Esa es la visión Que que hay. ojalá, que Sí. ojalá. Que eso es lo que yo hago un sábado por la noche en Pedro Antonio, pero... Pero no porque seas bruja, Pero- porque es una zorra. Es porque me gusta dar la guarra. Claro. Y comemos niños también. Sí, que bueno, sí, de todo para cocina. ya de todo. Sí. Todo, siempre Papuchero. en verdad siempre se ha utilizado todas esas cosas, no porque se creyese de verdad, sino porque una institución que no le interesaba que esas personas tuviesen poder, ha hecho que tengan una visión negativa para el resto de gente. ¿Y qué ha hecho? Atribuirle las peores cosas, los peores miedos. Te vamos a quitar a tu hijo, te vamos a traer mal a tu familia, vamos a hacer que no tengas dinero. Totalmente, sí. Que además incluso, que esto da para otro capítulo, pero que incluso el satanismo no es ni siquiera lo que se suele decir que es. No. O sea, al final Exacto. no tiene por qué ser, no dudo de que haya satanistas malvadísimos, pero el satanismo al final es una filosofía que simplemente pondera el ego, el yo material y la acción en el mundo físico más que lo que puede alcanzar con la espiritualidad. Y no tiene por qué ser malo, simplemente es una filosofía en la que tú te pones por delante del resto. ¿Puede tener consecuencias negativas? Sí, pero depende de la persona, a lo mejor no tiene por qué ser Pero malo. Claro. normalmente abogamos por el... ¿Para qué vas a ser bueno? Por una supuesta vida eterna que ni sabes si es real 100%, en vez de ser bueno porque estás vivo ahora y puedes hacer que tu vida sea mejor a los demás ahora. No por ya un castigo o un supuesto castigo, un supuesto... Ya, todo supuesto, yo no quiero ofender a nadie, pero todo supuesto castigo tal, no sé qué, después de muerte. O sea, antes de la muerte también estás vivo en este plano. Puedes dedicarte tanto al culto al ego como al culto también a los demás, cuidarte a ti, pero también a los demás. Como muy así. Sí. Es como que siempre se centra mucho en... No, pero es que, o sea, dices cualquier cosa de que es que es una filosofía también
Y siempre te sacan el tema, no, pero es que hay satanistas muy malos, hay satanistas que hacen cosas con sangre, hay satanistas que matan, y es como, ya, pero no estoy hablando de eso. Exacto. También hay hombres blancos cristianos que matan. ¿Qué es eso? Perdona. Bueno, ya. Pero bueno, vamos a la pasar. escoba, ya hemos hablado de la escoba. Pero las velas y el incienso, es muy interesante. El maravilloso incienso que lleva medio episodio dándome humo en la cara, pero ya A mí me muy bien. encanta. A mí me encanta, a mí me fascina, pero para visualization de este podcast que tenemos en el YouTube, pues la gente va a decir, cubierto en humo la tía, como si yo fuera aquí fumadora. Pero sí, esa es La magia de vela y del incienso es muy poderosa también. Sí. Y a mí me encanta por el hecho de la cantidad de cosas que tienes que tener en cuenta, porque a mí me encanta complicarme la vida. Y es que, a ver, ¿Por qué? dependiendo, cada vela obviamente tiene un significado concreto dependiendo del color. Sí. Y también de la forma, no es lo mismo si tiene una base circular, si tiene una base cuadrada, etc. Dependiendo de lo que tú quieras hacer con ese hechizo de magia de velas, tendrás que escoger un color u otro. Por ejemplo, al dinero se asocia la vela verde. La vela rosa se asocia al amor, a la amistad, al niño interior. La vela roja al amor pasional. Y así, etcétera, etcétera. Cada color tiene un significado específico. ¿Y qué pasa? Que esto es, en la magia en general, pero sobre todo en las velas, es un juego de relaciones continuos. Sí. O sea, también depende del momento en el que tú vayas a hacer el hechizo, porque no es lo mismo hacerlo un lunes, que el lunes es el día de la luna, y por tanto el significado del lunes es como el de la madre, el de los cuidados, el del amor, que hacerlo, por ejemplo, qué sé yo, un martes mismo, que Martes viene de Marte, el dios de la guerra, y por tanto las energías de ese día son energía de acción, de conflictividad, de tomar la rienda. Entonces, cada día tiene un planeta que lo rige, que viene de los dioses de la antigüedad clásica, y cada día tenéis que encontrar el significado en qué representaba ese día. Está. Entonces, dependiendo de lo que quieras hacer, tendrás que escoger un color de vela, un día de la semana específico, y luego también hay que saber trabajar con ella. Hay que saber leer la llama de una vela. La llama de las velas se lee también. Yo no diría que es como una herramienta de adivinación, porque al final tiene 3-4 movimientos. Sí. Ya. No es una herramienta de adivinación, pero sí es algo que tienes que tener en cuenta si estás haciendo un hechizo. Y no es lo mismo que una llama esté grande, recta y que tú veas que está vigorosa, a que la veas titilante o a que la veas que se apaga mucho y la tienes que volver a encender. Eso te da indicaciones de si el hechizo está funcionando o no. Y una cosa muy importante es que los hechizos de vela se tarda la vida y media en hacerlo. ¿Por qué? Porque tienes que dejar que se consuma entera. Un hechizo de velas no puedes apagarlo de un soplido o nada. No, tienes que dejar que la vela se consuma al completo si quieres que ese hechizo vaya bien. Entonces, ¿qué pasa? Que dependiendo de la vela puede tardar la vida y media. Sí. Yo por eso casi no hago magia con velas, porque es que tardo todo el día en hacer el hechizo, ¿sabes? Porque tengo que dejar la vela todo el día y por la noche no la pienso dejar porque a lo mejor se me quema la casa. Y yo ahí durmiendo, y como le explico a mi madre, que es porque estaba yo invocando a mi niño interior a través de una vela rosa, pues me va a decir, niña, tú vas al psiquiátrico. En fin. Y también el tema de los colores y todo eso es 100% cultural. O sea, en nuestra cultura occidental, el color, por ejemplo, el color rojo, tiene que ver con el amor pasional y con el amor sexual también. Pero hay otras culturas orientales, por ejemplo, me parece que en China el color rojo es el que se lleva a los funerales. En India creo que es donde el color rojo, después de un poco de research, el que se usa a los funerales, porque el blanco también se suele usar a los funerales en otros países. No, el blanco se usa a los funerales, el que se usa en la boda es el rojo, porque el negro pues no se usa, pero el que se usa en los funerales es el blanco, entonces una vela blanca aquí no va a significar lo mismo que en la India, o si tu cultura es india, aunque viva en Occidente, probablemente el blanco no te dé la misma psicología, o sea, la psicología del color al fin y Sí, al cabo. sí, es que eso, al final yo creo que, por ejemplo, brujas orientales tienen que trabajar con su asociación de colores, porque al final el hecho de que estés utilizando un color u otro para una vela es porque a ti ese color mentalmente en el imaginario colectivo ya tienes asociado una idea.
¿no? A ese color en específico. Entonces no tiene sentido trabajar con la asociación de ideas de colores de Occidente si en tu cultura es diferente. O sea, al final tienes que trabajar con lo que resuena contigo. Exacto. Es realmente un tema de ambientación. O sea, igual que en arte, tu arte se expresa y de una manera que el factor ambiental en el que has crecido y todo esto es muy importante. Pues lo mismo que aquí. Totalmente. Totalmente. Y también pues el incienso tiene lo mismo del palo, los olores del incienso, las flores a las que recuerda el incienso también tienen su significado, que también son culturales. Por ejemplo, los lirios, generalmente la cultura, en el imaginario popular, tiene una relación con la muerte. Entonces, si tú quieres hablar con espíritu o hacer algún tipo de magia de espiritismo y demás, el incienso de lirio pues suele ser más apropiado para esas cosas, mientras que un incienso con olor a rosas, por ejemplo, que son más asociadas al amor, pues es más para magia de amor. Exactamente. También ahí, con el tema del incienso, que tienes que conocer los significados de las plantas, al final. Sí, también. Porque si tienes un incienso de romero, que el romero es una planta protectora contra el mal de ojo, contra la mala energía, tal, pues el incienso de romero, por ejemplo, pues sirve para hechizos de limpieza, de protección. Entonces tienes que saber el significado de cada planta, porque normalmente los inciensos van a ser de flores y de hierba y tal. Eso. Siguiente herramienta de la que tenemos que hablar, los cristales en general, los cuarzos. Está ahí, las especies, cariño. No pasa nada. Está la Ahora zona. hablamos de eso. Las piedras es piedra. un mundo complicadísimo. Son muy complicadas. Aquí tenemos 4 piedras que son todas mías, por eso las estoy tocando. Y he cogido una máquina para demostrar lo que es una piedra, por si no habéis visto una. Que de hecho creo que estas son todas cuarzos, si no me equivoco. Me parece que todas pertenecen a la familia de los cuarzos. Un cuarzo es una formación química, no sé qué, Cosas de científicas. las piedras, cosas científicas que nosotras no No entendemos. somos geólogos. Porque somos Exacto. brujas bimbo, no somos geólogos. Eso. Pero bajo los cuarzos pues está por ejemplo la amatista, un tipo de cuarzo, el cuarzo rosa, el ojo de tigre que también es un cuarzo, la esmeralda que es esta, que estoy agarrando. El ojo de tigre es de escorpio, ¿no? El ojo de tigre no. ¿No? El citrino. Verdad. El citrino es un cuarzo también y el de escorpio. Sí. Pero no solo tienen que ser cuarzos las piedras, también pueden ser piedras metálicas como el bismuto o la malaquita, que tienen parte de metal. Y en general pues... Los minerales y los cristales, cada uno tiene unas propiedades. Igual que con los inciensos y con las velas, cada cristal o mineral tiene una especificidad. O sea, cada uno tiene unas propiedades que sirven para X o Y. Y de nuevo, hay muchos libros sobre cristales. Creo que el más famoso se llama La Biblia de los Cristales, creo que era. Que ese es como muy general y toda bruja debería de leer ese libro, tenerlo de libro de biblioteca como referencia. Y ya te digo, la gente que dice, ¿pero en serio crees que un cristal te cambia, te ayuda en algo? Es que al final es lo que decíamos, es un juego de asociaciones, es psicología pura y dura. Al final, si tú infieres cierto poder en un objeto, lo vas a tener, porque si en tu mente se lo ha inferido... Te lo vas a recordar, lo tienes como Exactamente, Exacto. es un recordatorio. Es un recordatorio. Total, yo por ejemplo tengo piedras que me ayudan con los estudios, porque al final, creas o no creas en lo que es el sentido mágico o el poder mágico de ese mineral, aunque no creas en eso, al final es un recordatorio, porque si yo veo esa piedra que a mí me recuerda a mi estudio y me voy a poner a estudiar, ¿sabes? Es como tener un recordatorio visual Sí. de algo que quieres que sea tu prioridad y quieres como tomártelo más en serio o lo que sea, Aparte, cosas así. son preciosos. En plan, tú ves un cristal que te recuerda el estudio y te da ganas de estudiar. Es que Porque sí. digo, es que, Sí. mira, la esmeralda, por ejemplo, yo la compré en mi época de estudiar para la selectividad porque ayuda a la concentración. Pero es que aunque no ayuda a la concentración, la esmeralda es preciosa. O sea, tiene una forma, un color y yo digo, qué bonita, me motiva a estudiar. Y también, importante, ¿cómo reconoces que un cristal es falso o no? Eso es muy importante. Los cristales, por lo general, los cuarzos sobre todo, ya claro, cada cristal tiene una dureza y demás, pero por lo general los cuarzos rayan el cristal y cuando los queman no se queman ni se derriten ni nada, cuando se derriten es porque son plásticos.
pero no se queman de quemarse se del todo, funde. de que se funde, no se quema de que se prende fuego tampoco, simplemente se le hace a lo mejor lo que durilla, luego lo hace así, se quita y ya está. Entonces rayáis un cristal y se sabe si son de verdad o no. También en la temperatura, por la temperatura se puede saber también. Normalmente siempre van a estar fríos al tacto. Lo que pasa es que El nosotros... primer tacto, por Sí, lo menos. lo que pasa es que nosotros vivimos en Granada y hacen 40 grados, entonces como para saber si algo está frío. Claro, pero en general, lo que decíamos, que era eso de los apuntes. Lo primero, que todo tiene sus propiedades y todo, incluso aunque no sabes cuál se puede servir, viene de la naturaleza, es lo que decíamos. Cualquier cosa de la naturaleza realmente puede servir. Total. Segundo, no toquéis, como creo que esto ya lo hemos dicho alguna vez, pero no toquéis ni herramientas mágicas ni cosas de otras personas en general sin permiso, pero sobre todo cuarzos, collares, péndulos, tarot, barajas, velas, todo eso, si no dan permiso, o incluso si la propia herramienta no da permiso, no lo toquéis. Exacto. Si no da cosa de no quiero tocarlo, aunque la persona, yo por ejemplo soy una persona que se lo he dicho muchas veces para montar el setup, aquí tenemos cosas de cada uno, que no todo es mío ni todo es suyo, son un batiburrillo de cosas, pero yo por ejemplo si les tengo dicho, no tengáis miedo de tocar mis cosas, porque a mí por ejemplo no me importa, sobre todo porque sé que estas dos personas a mi lado no tienen malas intenciones ni tienen mala energía ni nada, entonces no se les va a pegar la de estas. Con los cristales a lo mejor yo sí tendría más cuidado, dependiendo del cristal hay algunos que absorben mucho la energía, por ejemplo la malaquita es una piedra muy buena para absorber energías malas porque absorbe mucho la energía, que luego tienes que estar limpiándola constantemente. Y por eso ese tipo de cristales a lo mejor sí dirían no lo toques mucho para que no se quede mucha energía, pero yo por ejemplo sí que les tengo dicho, si tenéis que mover algo o lo que sea, que no pasa nada. Pero claro, si alguna de ellas dice, mira, no me siento cómodo tocando tu tarot, por lo que sea, pues tampoco le voy a obligar porque al fin y al cabo el tarot también tiene su mente propia y ya está, o sea que no hay problema. La cosa es que tengáis siempre mucho respeto con los instrumentos mágicos de otra persona o con su amuleto o lo que sea, porque al final eso es algo que está vinculado con la persona y tiene su energía, y si lo tocas va a adquirir tu energía. Y por ejemplo, este amuleto de aquí, ¿no? que se llevan muchísimo estos amuletillos de cristales. Si me lo toca una persona que tiene una carga de energía muy pesada, pues a lo mejor yo me voy a casa con la energía de esa persona. Exacto. Y además, normalmente los instrumentos mágicos hay que activarlos, hay que hacer algo para que empiecen a funcionar. Y en ese mismo momento ya está operando y está formando un vínculo contigo. Y es peligroso que otra persona lo toque precisamente por eso, porque ya está absorbiendo energía. Y eso otra, por si no lo sabíais, los amuletos y los collares, todas las piedras también, se tienen que activar. No hace falta hacer aquí un ritual a los Midsommar, ¿sabes? No hace falta aquí montar un festival de la primavera para activarlo, pero simplemente con la intención se puede hacer. O sea, solo con inferir ese poder mental en el objeto puedes hacerlo. Y hay personas que son más ritualísticas, que les gusta dejarlo, por ejemplo, en la luz de la luna llena, o en un tarrito con sal, o cosas así, para limpiarlo de energías anteriores. Sí. Cuidado con los cuarzos, es que esto es urgente, no metáis todas las piedras en sal. Informaros mucho de qué piedras se pueden meter en sal o no. Eso. Hay piedras que no se pueden meter en sal, hay piedras que no se pueden meter en agua porque son tóxicas, literalmente no queremos que nadie se intoxique. Y también con los cristales también limpian energía. Sobre todo la amatista es muy buena para limpiar energía. La piedra luna también, si no me equivoco. El cuarzo blanco. Y el cuarzo blanco son muy buenos para limpiar energía. O sea que si estáis viendo esto o escuchando esto, diciendo, espero que lo estéis viendo, porque montamos un pedazo de setup para que lo vea la gente. Pero bueno, Exacto. si estáis escuchando esto, viendo esto, que no entre en pánico porque dices, ay, es que mi amigo ha tocado mi tarot y ahora ya no sé. Se puede limpiar, le pones una gemita encima durante un tiempo, durante por la noche, mismamente mientras duermes y por la mañana está limpio de energía. La amatista también. La amatista normalmente se suele limpiar sola. También hay muchas piedras que se limpian ellas solas, no tienes que limpiarlas. Depende también de la intención que tú la des. Mi amatista está sobre todo para limpiar la energía de mi casa y para limpiar las cosas. O sea que mi amatista se limpia sola, porque el que está para limpiar, pues limpia cosas. Claro. Se limpia ya todo. Es que sí. Pero sí, eso, informaros, porque también es muy importante, aunque no os sirva mucho en vuestra vida diaria y tal, informaros de cosas básicas, de si tenéis un cuarzo, un cristal, lo que sea, o un mineral,
informaros mucho de las propiedades físicas que tienen también, porque es importante saber que no te lo puedes llevar a la playa, Por ¿sabes? ejemplo, Cosas así. las botellas con los cristalitos que se pusieron muy de moda y hay sitios que la venden. Los dildos y las cosas de cristalitos, no las uséis. En general, punto. Porque hay cosas que sí son mucho más. Un cuarzo rosa, pues no te va a intoxicar, tal lo que tú quieras. Pero los barnices que se les ponen, ya no. O sea, no bebáis nunca de una botella con un cristal metido dentro porque más vale prevenir que curar. Sí, por favor. Porque es que de verdad, yo he visto algunas cosas que he dicho, mira, muy místico todo lo que tú quieras, pero yo de ahí no bebo. Porque yo soy muy bruja y quiero sentir la magia de mi interior, pero la magia de la magia, no la muerte, ¿vale? Y bueno, con esto podemos pasar al siguiente apartado, que sería las especias y la sal. La sal es una herramienta protectora, yo creo que la que más a mano podemos tener, tal vez. Es que la sal es un mineral, de hecho. Exactamente. De hecho, siempre está la costumbre esta de poner un tarrito de sal transparente, tiene que ser transparente, y a ser posible abierto, detrás, en todas las puertas, proteger la casa de malos bichos, por así decir. Sí. Sí. También, por ejemplo, a la hora de hacer limpieza de un espacio, aparte de la intención, ¿no? Lo típico de la visualización, de tener que imaginar o visualizar cómo lo malo sale de ese espacio, también es una limpieza física, o sea, tú estás fregando realmente mientras Claro. visualizas. Pues también recomiendan mucho eso de echar sal, por ejemplo, si estás fregando el suelo, en el cubo del agua de la fregona, echar sal con esa intención de querer limpiar ese ambiente. Y yo, por ejemplo, mi altar lo tengo lleno de sal, de Carlos Arguiñano. Sí. Todo mi altar está lleno de sal porque, pues eso, siempre se ha asociado a un elemento protector y de hecho a la hora de formar círculos de protección en el suelo, como decíamos antes, pues también se pueden trazar con sal. También. Sí. Exactamente. Y también lo típico de las supersticiones tiene mucho de mágico. Por ejemplo, tirar la sal da mala suerte. Pues yo siempre echarte la sal por encima del hombro, cosas así, para que veáis que la sal es una cosa que se utiliza tanto por brujas como por superstición, simplemente. Y Esta es la cultura popular. Sí. Sí, Y claro, viene. las especies también, realmente yo no he visto mucha magia de especias. Yo Sobre todo sí. yo creo que si eres una kitchen witch, utilizas mucho las especias, obviamente, pero yo no he visto mucha Yo sí que he utilizado con intención, por ejemplo, si yo quería hacer como una sal protectora o si yo quería intencionar algo, le ponía como, no sé, canela o cosas así encima de vela. Sí, es que hay muchos hechizos que funcionan con especias, sobre todo el romero, el tomillo, la canela, que se El utiliza clavo. mucho, el clavo también, que el romero, el tomillo y el clavo se utilizan mucho en hechizos de protección y para saber si tiene algún mal de ojo, cosas así, se ¿En utiliza serio? mucho el clavo. Y también en los hechizos de amor se utiliza la canela. Claro, Es se verdad, relaciona verdad, con... sí. Yo la canela la relaciono, por ejemplo, con, aparte de con amor y todo eso, con dinero. También. Es verdad, sí que lo sabía. También somos de superstición. Es que también, ¿ves? Hay cosas que son tan de supersticiones, tipo, echa canela en una bolsa y póntela debajo de la almohada para dormir y soñar con no sé quién. Pues eso es una cosa muy de superstición de pueblo que en realidad son tan comunes que dices tú, es que yo no he visto magia con usar una especia. Claro que la has visto, pero es que no te das cuenta. Claro. Pero eso no me ha pasado a mí ahora, pero sí es verdad. Es verdad Sí, que la canela se utiliza mucho y el romero sobre todo, y el tomillo y sobre Sí. todo hierbas. se Yo, utiliza por mucho. ejemplo, cuando quiero hacer una limpieza de algún espacio, pero en plan muy fuerte, de quitar energías negativas, que está muy cargado de energías muy negativas, utilizo directamente incienso de clavo. Claro. Exactamente. Y con esto trabajan mucho la kitchen witch, las brujas de cocina, que es que hay brujas que hacen su magia, su práctica esotérica cocinando y trabajan con las hierbas de la cocina, con las especias, que ya hablaremos de eso en el siguiente Exacto. capítulo, de los tipos de brujas que hay. Que de hecho es que Kitchen Witch se puede ser cualquiera, realmente puede como que compaginarse cualquier tipo de bruja con ser una Kitchen Witch, porque ¿qué hacemos todos? Cocinar y Exacto. comer. Pues mira, está bien, Yes. por ejemplo yo últimamente cocino mucho, entonces estaría guay también meterse en eso. Sí, o sea, eso demuestra que
realmente la magia, el esoterismo es un estilo de vida. Total, porque lo puedas aplicar a tu cotidianidad. Exactamente, sin que necesariamente te arruine tu rutina. Exacto. Solamente que si tú cocinas mucho, aplica a la cocina. Si tú andas mucho, pues te dedicas a visualizar en la calle, ¿sabes? O Exactamente. incluso si no cocinas mucho, pero a lo mejor te puede servir como incentivo para cocinar más. Porque Exactamente. también es una cosa que a lo mejor eres una persona que eres estudiante o lo que sea y dices, pues yo a lo mejor tengo tiempo para cocinar, pero no lo hago porque no me motivo tal. Y dices, coño, pues lo haces como un poco de brujería y al final te motiva. En realidad es como... Tiene su magia. Su chispa. Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Pero sí, que la magia al Sí. final no tiene que ser como un aparte en tu vida, que tienes que organizarte muchísimo para poder hacerlo, tienes que buscar tiempo para hacerlo. Lo puedes incorporar en tu día a día, Claro. dependiendo de tu rutina y dependiendo de tus costumbres, puedes encontrar un camino u otro dentro de la magia, pero realmente se puede. Sí. Y la además- cocina es uno de esos Y caminos. además porque las herramientas, como estamos viendo, son cosas es que son muy comunes. Es que si no tienes... Escúchame, en cualquier ruta de senderismo que veas, a lo mejor encuentras un cuarzo. O sea, es que son cosas que puedes encontrar en la calle. Literalmente un palo puede ser una herramienta también, Una varita. una varita. Sí, yo fui a una granja en Portugal y me encontré cuarzo en el suelo porque era un sitio como súper natural que no estaba ni explotado ni nada y me encontré cuarzo así de grande, De ¿sabes? hecho, el cuarzo ese me lo trajiste tú. Sí, exactamente. Puede ser de Portugal. Exacto, pues es que son cosas, la sal y las especias, como hemos visto. Luego Se hay vende en el cosas... supermercado, o sea. Total, luego hay cosas que son, obviamente, de la bola de cristal, pues son más ocultas, más... que tienes que poner, pero Claro. por lo general, para nada, o sea... Ahí podemos dejarlo en que puede ser tanto muy cotidiano como la cantidad de exclusividad que le quieras dar tuya en tu vida. Exactamente. Pues Y- ya el siguiente, y nos queda muy poquito, sería el cáliz. Que podemos hablar un poquito Y de... también las cáscaras de huevo, porque también hablando un poco pues, de las Ah, claro. chapuichas y de las especies y todo eso, las cáscaras de huevo también se pueden utilizar como una herramienta mágica. Sí. No sé para qué, porque... Yo sí, yo la he utilizado alguna vez para una sal negra y tal de protección. Se puede mezclar y se supone que es muy protectora y tal. Sí. Ah, mira. Claro, porque la cáscara de huevo supongo que es como el nacimiento, entonces ayuda, mira. Pues mira, eso Sí. no sabía. Y los cálices, pues es que Los el cáliz tiene cualquier religión, Sí, en realidad. todo, O sea, sí, es verdad. Sí, de es hecho- algo muy común en todas las religiones. de hecho, es que en la leyenda artúrica cristiana, una de las grandes búsquedas es el cáliz. Sí. Sí. Está Sí, muy claro. relacionado con el agua y de hecho está en las copas, en el tarot, que son literalmente, se le asocia el agua, el elemento del agua y están muy relacionadas también con el amor y con lo fluido y todo esto. Es que al final todo en la magia es un continuo juego de asociaciones. Sí. Tienes que ir atando cabos todo el rato y asociando unas imágenes con Sí, otras para sí. encontrar los significados. Claro, yo creo que por eso me gusta tanto, porque es mucho analizar y ser consciente de tu alrededor y ser consciente de cómo las cosas tienen sentido entre sí. Sí, exactamente. Y además el cáliz pues, también te conecta mucho con la naturaleza, porque También. que es más natural que beber agua, de un vaso, de un cáliz, de lo que sea. Hidratado. Hidrátense. Bebe agüita. Bebe agüita. Pausa de 2 minutos para que la gente se hidrate. No. Paráis el podcast ahora mismo y bebéis todo un vaso. Pausa para meme de gatito que te dice que beba agua. Exacto. Pero bueno, y bueno, para terminar, porque como he dicho estábamos terminando, las flores y las plantas, que ya hemos estado hablando de ellas. Aquí Sí. tenemos a nuestra flor bricomaníaco, ¿Era Jacinto? que la cosa es un jacinto. Jacinto, qué bonito es. Son preciosos Es los precioso. jacintos. Ves que las flores, las cosas de brujería son tan Es que naturales y tan son- así, sí. porque a lo mejor no tiene brujería la flor. Pues, ¿y qué más da? Pero es preciosa. Sí. O los cristales lo mismo. Pues a las plantas les pasa muy eso. De hecho, cuidar una planta es al final, bueno, es muy mágico. Es muy mágico y es muy sanador, las dos cosas están muy unidas. Existe también ese tipo de bruja. Es la bruja sanadora, claro. Mi madre es La bruja verde, que se dedica Sí. sobre todo a las plantas y a través de las plantas también puede hacer un camino de introspección, porque al final También. el plantar una semilla, el tener que regarla todos los días, ver cómo crece, cómo florece, cómo muere, puede ser una herramienta de meditación. total, que flipa, ¿eh? ¿Ves? Mi madre es muy... mi madre siempre era bruja, que es que mi madre no es muy bruja en general, pero mi madre es muy, muy verde. Si es que este jacinto lo ha plantado ella, él ha crecido así. Pues mi madre es muy así, muy de plantar. Sus plantas, tiene un montón de plantas ahí hay otras aquí enfrente. Y lo que me gusta a mi madre es plantar cosas. Y eso es a mí me encantaría poder plantar cosas, la verdad, pero es que plantar una flor requiere tanto cuidado. Realmente cualquier tipo de planta, incluso Yo- las más fáciles, incluso un cactus.
requiere mucho cuidado, requiere mucha atención. Se me secó un cactus. ¡A mí señora. también! Yo es que camino eso. O sea, ¿qué clase de persona se le seca un Porque- cactus a mí? Porque los cactus requieren tanta atención como una Sí, planta, cualquier otra Total, planta. yo estuve investigando cómo cuidar suculenta y ahí la tengo, todavía no se me ha muerto, es verdad que duran más, pero la cosa es que no duran eternamente tampoco, o sea, tienes que tenerla tantas horas al sol, tienes que regarla cada cierto tiempo, pero no regarla demasiado ni demasiado poco. Requiere muchos cuidados también en realidad, Sí. es de las más fáciles, pero sigue siendo una planta. Exactamente, y requieren su cuidado, su atención. Que yo lo que vi, que me hizo mucha gracia de cómo cuidar un cactus es olvidarte del cactus y cuando te acuerdas de que tiene un cactus, lo metes en agua simple. Lo ahogas. Sí, soy. Manipular cactus. Realmente es que las plantas son muy así, cada una tiene sus cosas, pero tiene su cuidado. Y está como muy, es muy terapéutico porque también Sí. es como tu tiempo de, bueno, voy a investigar sobre esta planta, a ver qué necesita, a ver esto y esto. Y además como un acto como un poco, diría yo, altruista, un poco de decir, voy a dedicarle tiempo a este ser vivo, que al fin y al cabo la planta es un ser vivo. Sí. Y voy a dedicar tiempo lo mismo que cualquier otra mascota a informarme sobre la planta, a ver qué cuidado necesita y voy a dedicarle tiempo a cuidar esta planta para que nazca y crezca y se muera, pero a su tiempo natural, ¿no? Entonces es como muy sanador. También una conexión con la naturaleza de las más fuertes, obviamente, porque Sí. es que estás criando una planta. Y te enseña, por ejemplo, a dejar ir, porque al fin y al cabo la planta se va a morir en algún momento. Exacto. Hay magia literalmente detrás de cada pequeña cosa, solo hay que saber verla. Claro. Literal. O sea, Aprender un punto de vista nuevo, que además por eso es tan sanador, porque aprendes puntos de vista y aprendes también de las experiencias de otras personas, porque al final para ser un buen bruje, por así decir, tienes que escuchar a otros brujes, su experiencia, qué dificultades tienen ellos, cosas así. Exacto. Y bueno, también, ya para finalizar, con la herramienta, ¿te quieres decir algo más de las plantas y de las flores? no simplemente también lo que decíamos igual con los tiesos, con las pelas, con todo, también las flores, todo tipo de plantas tienen su significado mágico y sus propiedades. Hay plantas que, por ejemplo, la menta, que te ayuda a respirar, que te abre las fosas nasales, cosas así. Las flores, que todo el mundo las regala en San Valentín, los ramos de rosa, me refiero. Claro. Cada planta tiene también pues, su significado y se aplican a ciertas cosas y también es bonito e interesante aprender los significados de cada una. Sí. Yo, por ejemplo, tengo una libretita donde a veces que salgo a pasear por zonas de campo, de naturaleza y puedo coger flores, siempre hacedlo con respeto. Claro. Hay que saber cómo cortar. Si queréis coger flores del campo, tenéis que cortar el tallo no recto, sino en diagonal, porque así permites que la flor pueda seguir creciendo. Y siempre hay que pedir permiso. Yo siempre pido permiso a la planta de voy a coger esta flor, te pido permiso y después de esto que crezca más sana y más fuerte. Ay, yo le pedí permiso a Jacinto, lo siento. Lo Lo sentimos. lamentamos, picomaníaco, ya lo haré la próxima vez. Eso, pedís permiso, sabéis cómo hacerlo, que se tiene que cortar en diagonal. Y lo que hacía con eso era buscar en cualquier libro de botánica cuál era, o por internet incluso el reconocedor de imágenes de Google te puede decir qué planta es, y podéis secarla con libro, se pueden Sí. secar, las pones entre papel dos... de horno o algo así. En papel de horno, entre dos servilletas, porque la planta cuando se aplasta, esa flor suelta liquidillo y tal. Así que la podéis entre dos servilletas o entre papel, para que no manchéis el libro, lo ponéis entre las páginas de un libro gordito, os ponéis peso encima y al pasar un tiempo esa planta se va a secar, de manera que la puedes conservar pero no esté muerta totalmente. Sí. Y yo la pego en mi libretita y al lado escribo cuál es esa planta, de dónde viene, qué propiedades tiene, y es una manera muy bonita de aprender. Sí, sobre pero también plantas. digo, como siempre, mucho cuidado, lo mismo que con los cuarzos, informaros muy bien, antes incluso de cortar la planta, porque hay plantas que son tóxicas, Sí. como las flores de la altura, que yo las he visto por aquí en altura crecida, y son unas plantas absolutamente peligrosas de poder morirte, son muy alucinógenas, entonces hay que tener mucho cuidado, pero siempre que vayas con cuidado y con cabeza, como siempre, las cosas hay que hacerlas con cabeza. Las cosas hay que hacerlas con mucha cabeza. Y la magia también te enseña mucho eso, hacer las Sí. cosas con cabeza. Y-
Bueno, yo con respecto a lo de las flores sí que quería decir un detalle más, porque me he acordado con lo que has dicho del significado de las flores, es como el significado de, no sé, siglo XVIII o así creo, de las flores, de cómo si regalas estas flores estás diciendo esto. Ujú. Y me parece súper bonito, me encanta eso. Yo he encontrado... El lenguaje de las flores. El lenguaje de las flores. Es que me parece tan interesante. Yo encontré libros originales de todo el lenguaje que se consideraba de esa flor y todo esto. Muy guay. Sí, por ejemplo, los ramos de rosas, ¿no? Que las Sí. blancas son una cosa, las rosas son otra. Exacto. Sí. Que también tiene mucho que ver con la psicología del color y demás, pero... Sí. tal. Pero que esas cosas son, aparte ya de los usos mágicos, son preciosas de aprender. Me parece Sí. tan interesante. Son muy chulas, o sea, es que la brujería también te puede servir como para investigar otros hobbies que a lo Claro. mejor no había pensado, pues botánica, por ejemplo, pues sea un hobby muy interesante, el estudiar las plantas, además, que estamos en bricomanía de verdad, Sí, sí. estamos en bricomanía de verdad. Sí. Estudiar las plantas, mirar qué cuidados necesitan, qué tipo de plantas hay, porque es muy, muy, muy interesante. Porque además también te puede llevar mucho el tema del horóscopo, te puede llevar mucho a eso, a ver qué flores son de mi signo, ay, a ver por qué significado tienen, a ver, no sé qué, ¿sabes? Y ya como que ya vas soltando raíces. Madre mía, es que mi forma de pensar de Es que, Cristian. iconic. Bueno, y ya para finalizar también quería hablar un poco de otra herramienta que no la hemos puesto, pero me parece muy importante conocer también las herramientas de protección contra el mal de ojo, que las herramientas de protección contra el mal de ojo puede ser cualquier cosa que te dé a ti buena vibra, una cosa que tenga un significado especial emocional, Sí. o cosas dedicadas expresamente como la que más se conoce son los ojos turcos, azules, que son el ojito Sí. este azul, que hay un emoticono ahora de eso. Sí, de hecho, Y- es que tienen varios significados según el color también, ¿no? Porque yo sé. Creo Sí. que sí. El azul es el del mal de ojo, porque el mal de ojo comúnmente viene dado por envidia. Y el color de la envidia es el verde. Entonces el azul es como que lo contrarresta. Y Sí. es como muy que también tiene su significado y demás, pero esta es como también como un pequeño Sí. añadido a la lista. Podemos hacer un capítulo de Sí. cómo protegernos contra la mala energía, Total. contra los mal de ojo y qué es un Y mal que de es ojo un mal de realmente. ojo, porque el mal de ojo es por Em, envidia. Porque además- la envidia siempre se relaciona con eso. Es mucho más sencillo tratar un mal de ojo de lo que parece. Sí. Que no es ningún ritual, ni magia de velas, ni nada de eso. Con un poco de intención y decir un par de frases mirando a los ojos, ya está, ¿eh? El desearle a un mal a una persona, aunque sea dentro de tu cabeza, significa estar lanzando energía negativa hacia esa persona. Exacto. Y si esa persona está protegida de alguna forma, con algún amuleto, cosas de plata, etc., le puede afectar. Pero hablaremos de eso en otro capítulo si estáis interesadas. Exacto. ¿Interesado? Tendré que volver a otro capítulo de The Pentagram. De Pentagram, hasta aquí no ha llegado. Y hasta aquí ha llegado este episodio que se nos ha hecho larguísimo, siempre pasa lo mismo. Sí. Esta es Hablamos nuestra, demasiado. esta es nuestra ya personalidad del podcast, es que hablamos demasiado. Hablamos mucho. Nos vemos, mis pronombres. Adiós.